Un alemán del siglo XVI estaba convencido de que era un hombre lobo. La fuente histórica real de esta historia está en un folleto de 16 páginas publicado en Londres en 1590 y posteriormente redescubierto en 1920 por el ocultista Augustus Montague Summers. El folleto ofrece asesoramiento para cazadores de hombres lobo y explica detalladamente cómo deshacerse de uno si es capturado. Ahí también se describen los horribles crímenes de un rico granjero alemán llamado Peter Stump. Este hombre nació en la aldea de Eprath, situada en el electorado de Colonia, a mediados del siglo XVI. Se cuenta que Stump, que habría recibido su nombre porque le habían amputado su mano izquierda, dejándole en su lugar solo un muñón, en alemán, Stumpf. En la mitología germánica, que apuntalaba las leyes y sentencias de los juzgados, se sostenía que si se cortaba a un hombre lobo la pata delantera izquierda, bajo su forma de lobo, la misma herida aparecería bajo su forma humana. Así pues, todo mundo decía que Peter era un hombre lobo. La lectura del folleto de 1590 proporciona anotaciones sobre el juicio y declaraciones de testigos que se encuentran registradas en otras publicaciones, lo que indica que la historia de Peter Stump es cierta en todas y cada una de sus desgarradoras partes. Los diarios privados de Hermann von Weinsberg, un concejal de Colonia, también nos hablan de este caso, que fue además contado en detalle en varios periódicos impresos del sur de Alemania, trasladando versiones idénticas de este relato extraño y sangriento. Aviso: lo que les voy a contar a continuación realmente sucedió. Si no eres de mente abierta o eres muy susceptible, te lo advierto. No sigas viendo este video, porque lo que viene a continuación es escalofriante. Yo soy el documentalista, y esto es la escalofriante historia de Peter Stump. En 1589, Peter Stump fue detenido y acusado formalmente de ser un insaciable bebedor de sangre, y se aportaron pruebas de que había comido hasta hartarse de la carne de cabras, corderos y ovejas, así como de hombres, mujeres y niños durante más de 25 años. Al ser torturado, Stump confesó haber asesinado y devorado a 14 niños y 2 mujeres embarazadas. Podríamos pensar que Peter habría parado ahí, habiendo llegado ya bastante lejos, pero no. Declaró verbalmente que extrajo los fetos del útero de las mujeres embarazadas y resollando devoró sus corazones calientes y crudos. También confesó haber tenido sexo regularmente con su hija y haber tenido relaciones carnales con una súcubo, enviada a él por el mismísimo diablo. Justo antes de ser torturado en el potro, Stump confesó haber practicado la magia negra desde que tenía 12 años y dijo que el diablo le había forjado para él y le había dado un cinturón mágico
que le permitía transformarse en algo semejante a un lobo ávido y devorador, fuerte y poderoso, con sorprendentes ojos de gran tamaño que en la noche centellaban como el fuego, una boca grande y amplia, con los dientes más crueles y afilados, un cuerpo enorme y poderosas garras. Cuando se quitaba el cinturón, declaró Stump, recuperaba su forma humana. Después del juicio, se llevó a cabo, en la granja de Peter, una búsqueda exhaustiva del cinturón mágico para transformarse en hombre lobo, pero no pudo recuperarse nada parecido. Stump finalmente fue ejecutado el 31 de octubre de 1589, de una manera extraordinariamente violenta. Después de haber sido atado a una rueda de madera, la carne le fue arrancada del cuerpo de 10 lugares con tenazas al rojo vivo, seguida por sus brazos y piernas. Luego sus miembros fueron quebrados con un hacha para impedir que regresara de la tumba. Antes de ser decapitado y quemado en una pira, su hija y su amante fueron desolladas y estranguladas, quemados sus cuerpos junto con el de Stump. Como medida preventiva contra similares comportamientos lobunos, la rueda de la tortura y ejecución fue erigida sobre un poste y encima de aquella se colocó la figura de un lobo, rematada esta por la cabeza de Peter Stump. Uno de los detalles de esta historia es incompatible con los hechos históricos, lo que sugiere que haya algo oculto bajo la superficie de la historia de Peter Stump, el hombre lobo alemán. El folleto de 16 páginas y los periódicos alemanes de la época daban testimonio de la presencia de miembros de la aristocracia en la ejecución de Stump, incluido el nuevo arzobispo y elector de Colonia. Este hecho por sí solo sugiere la presencia de un motivo oculto. Cabe reseñar que los años en los que Stump confesó haber cometido sus crímenes, entre 1582 y 1589, estuvieron marcados por guerras internas espirituales y políticas en Alemania. El electorado de Colonia era presa de una gran agitación tras la introducción del protestantismo por el exarzobispo Herbert Truches von Walburg. Stump fue uno de los primeros en convertirse al protestantismo y combatió una guerra que, según los historiadores, produjo una violencia descontrolada por parte de los soldados de ambos bandos, dando lugar incluso a una epidemia de peste. En 1589, los protestantes fueron finalmente derrotados y el nuevo señor de Bedburg-Werner hizo del castillo Bedburg el cuartel general de los mercenarios católicos, decididos a restablecer la fe romana en la región. El juicio a Stump, acusado de ser un hombre lobo, podría haberse llevado a cabo para, por decirlo suavemente, persuadir a los demás protestantes a unirse a la causa católica. Era poco probable que cualquiera de la élite de Alemania medieval hubiese asistido a uno de los habituales juicios a hombres lobo o brujas, porque eran habituales. El caso más probable es que, habiéndose elaborado los presuntos y verdaderamente atroces crímenes de Stump como un montaje, la élite construyera un espectáculo público popular con visibilidad garantizada para el gran público. La nobleza apareciera sobre sus monturas y asistiera a la ejecución de un hombre lobo, arquetipo de la oscuridad espiritual anticatólica. Se puede decir que nunca un truco de relaciones públicas, desde entonces, ha alcanzado la singular y expresa crueldad de la ejecución de Peter Stump, el hombre lobo alemán. Y yo soy el documentalista. Y esto fue
La escalofriante historia de Peter Stump. Saludos especiales para Adán Jesús Calcaño, para el señor Misa de Santa Cruz Guerrero, para Marco Antonio Méndez Carranza, J.D. Juan Diego, La Sombra de tus Miedos, Herminia Pizarro, Leonardo Tolaba, Juan Torres, Miguel García, Jonathan Rincón Corimanja, José Robles, Alexandre Álvarez, Jorge Armando Venegas Hilar, Larry Ponciano, Andrea Cruz, Raúl Platero López, Rolando Jorge Peña Larramendi, Jerónimo García, Sergio Contreras, Esperanza Luna Negre, Canon Max, Eduardo Mesú, Rodrigo González, Oscar Juan, Mine Plan San, Johan Hernández, Santiago Bedoya, Hansel P, Aldo Soto O, The Gamer 11, Alexis Almeida, Chimbo YT, Miguel Hernández, Black Knight, Misterio Solo Yo Sé Quién Soy, Susi López, Clacheros y Cofres y Entretenimiento, Genaro Aguilar, Jonathan Joel Paz Ramírez, Stephanie Eugenia Sáenz Bañar, Miriam Escamilla López, Omar GMTZ y David Vera Alvarado. Gracias y hasta la próxima.